reflect. 3 years ago, he vanished. They called him El Cirujano, not because he was a doctor, but because he couldn't stop cutting. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera hablar de esto. Durante años, el silencio fue mi única protección, la única barrera entre mi vida y una muerte segura. Pero ahora, después de tanto tiempo escondido, después de cambiar de nombre, de rostro, de país, siento que es momento de que el mundo conozca la verdad sobre aquella mansión. La mansión de El Botox, el lugar donde vi cosas que ningún ser humano debería presenciar, donde aprendí que el infierno no está debajo de la tierra, sino que puede construirse con mármol italiano, fuentes de agua importadas y jardines perfectamente podados. Mi nombre no importa, nunca más volveré a usar el verdadero, pero durante 7 años fui el jefe de seguridad personal de Aurelio Mendoza Carrera, conocido en el mundo del narcotráfico como El Botox, el líder de los Blancos de Troya, una de las organizaciones criminales más sanguinarias que haya operado en el noreste de México. Todo comenzó en el año 2008, cuando yo era apenas un ex policía judicial que había sido dado de baja por negarse a participar en ciertos trabajos sucios que mis superiores exigían. Tenía 32 años, una esposa embarazada y 0 oportunidades de empleo. En Tamaulipas, cuando te niegas a colaborar con el sistema corrupto, te conviertes en un paria, en alguien a quien nadie quiere contratar porque representas un riesgo. Fue entonces cuando recibí una llamada de un antiguo compañero que había cruzado la línea años antes. Me dijo que había una oportunidad de trabajo bien pagada, que solo necesitaban a alguien con mi entrenamiento y mi discreción. No me dijo para quién, pero en aquella época de desesperación, uno no hace demasiadas preguntas cuando tiene una familia que alimentar. La primera vez que vi la mansión, quedé paralizado. Estaba ubicada en las afueras de Reynosa, en una zona que oficialmente no existía en ningún mapa. Para llegar había que atravesar un camino de terracería de casi 15 kilómetros, flanqueado por cámaras ocultas y sensores de movimiento que detectaban cualquier presencia desde kilómetros antes. La propiedad abarcaba más de 20 hectáreas, rodeadas por un muro de concreto de 4 metros de altura, coronado con alambre electrificado y vidrios rotos incrustados. Pero eso era solo la primera línea de defensa. Detrás del muro había una franja de tierra de 100 metros que llamaban la zona muerta, un espacio completamente despejado donde cualquier intruso quedaría expuesto sin posibilidad de cobertura. Y más allá, finalmente se alzaba la mansión que todos conocían como el Olimpo. El Botox había elegido ese nombre porque se consideraba a sí mismo un dios entre mortales, y en cierta forma, dentro de aquel territorio, lo era. La mansión principal tenía 3 pisos visibles y 2 subterráneos que muy pocos conocían. La fachada era de estilo mediterráneo, con columnas corintias y balcones de hierro forjado que parecían sacados de algún palacio europeo. Había una fuente circular en la entrada principal con una estatua de bronce de Poseidón, aunque el Botox había ordenado que le pusieran su propio rostro a la figura del dios. Esa era una de sus obsesiones, verse reflejado en todo, inmortalizarse en cada rincón de su imperio. La primera vez que crucé aquellas puertas de roble macizo, sentí que estaba entrando en otro mundo, uno donde las reglas normales de la sociedad habían sido completamente abolidas. Aurelio Mendoza Carrera no siempre fue el Botox. Antes de convertirse en el líder de los Blancos de Troya, había sido un cirujano plástico bastante mediocre que operaba una clínica en Monterrey. Su especialidad eran los procedimientos estéticos de bajo costo para mujeres que no podían pagar las tarifas de los cirujanos prestigiosos. Pero su verdadero negocio era otro. La clínica funcionaba como fachada para el lavado de dinero de un grupo criminal menor, y Aurelio había descubierto que tenía un talento especial para los números y para la manipulación. Poco a poco fue escalando posiciones, no por su valentía en las calles, sino por su astucia para manejar las finanzas y para eliminar a sus rivales de formas que nunca dejaban rastro. Se ganó el apodo de El Botox, porque incluso después de convertirse en uno de los hombres más buscados de México,
Nunca dejó de hacerse procedimientos estéticos. A sus 53 años, tenía el rostro de un hombre de 40, estirado, relleno, artificial, una máscara de cera que ocultaba al monstruo que habitaba debajo. Mi trabajo inicial era simple, o eso me dijeron. Debía coordinar al equipo de seguridad personal del patrón, asegurarme de que sus movimientos fueran seguros, de que nadie se acercara sin autorización, de que su vida estuviera protegida en todo momento. El salario era de $15,000 mensuales en efectivo, una cantidad que jamás había visto junta en mi vida. Durante las primeras semanas, me convencí a mí mismo de que podía hacer este trabajo sin ensuciarme las manos, que solo era un guardaespaldas, que no participaba directamente en el negocio. ¡Qué estúpido fui! En el mundo del Botox todos terminaban con sangre hasta los codos, era solo cuestión de tiempo. La mansión tenía más de 40 habitaciones en los pisos superiores, cada una decorada con un lujo obsceno. Había una suite principal que ocupaba todo el ala este del tercer piso, con una cama king size cubierta de sábanas de seda egipcia y un baño que incluía una tina de mármol negro con incrustaciones de oro. El Botox tenía un vestidor del tamaño de un departamento promedio, lleno de trajes italianos, zapatos hechos a medida y una colección de relojes suizos que valía más de $2 millones. Pero lo que más me impactó fue la sala de espejos. Era una habitación circular en el segundo piso, completamente cubierta de espejos en paredes, techo y suelo. El Botox pasaba horas ahí, contemplándose desde todos los ángulos, ajustando su postura, practicando expresiones faciales. Decía que un líder debía conocer perfectamente su imagen porque la imagen era poder. Los blancos de Troya no eran un cartel tradicional. El Botox había diseñado la organización como una estructura empresarial moderna, con departamentos especializados y jerarquías claras. Había un brazo financiero que manejaba el lavado de dinero a través de una red de más de 200 negocios legítimos, incluyendo clínicas de estética, spas, gimnasios y restaurantes. Había un brazo logístico que coordinaba el transporte de drogas sintéticas desde laboratorios clandestinos hasta puntos de distribución en ambos lados de la frontera. Y había un brazo operativo, el más temido, encargado de la protección del territorio y de la eliminación de cualquier amenaza. El nombre de la organización venía de la estrategia favorita de El Botox, infiltrar a sus hombres en organizaciones rivales, en cuerpos policíacos, en gobiernos locales, para luego destruirlos desde adentro como el caballo de Troya. Los blancos se referían al color de sus laboratorios de metanfetaminas, que producían un cristal de una pureza tan alta que parecía hielo transparente. En la mansión se celebraban fiestas legendarias. Cada mes, el Botox organizaba reuniones a las que asistían políticos, empresarios, celebridades de la televisión mexicana y hasta funcionarios de alto nivel de ambos lados de la frontera. Llegaban en helicópteros que aterrizaban en el helipuerto privado o en caravanas de camionetas blindadas que atravesaban el camino secreto. Durante esas noches, el Olimpo se transformaba en un paraíso de excesos. Había mesas de blackjack y póker con apuestas que superaban los $100,000 por mano. Había salones privados donde se cerraban acuerdos que definían el destino de regiones enteras. Había habitaciones donde los invitados podían satisfacer cualquier deseo, sin importar cuán oscuro fuera. Mi trabajo era asegurarme de que todo transcurriera sin incidentes, de que ningún invitado se saliera de control, de que los secretos de aquellas noches permanecieran enterrados para siempre. Recuerdo la primera vez que presencié una ejecución dentro de la mansión. Había pasado apenas 3 meses desde mi llegada, y todavía me aferraba a la ilusión de que podía mantenerme al margen. Esa noche, el Botox convocó a una reunión especial en el sótano principal. Cuando bajé las escaleras de concreto que conducían a los niveles subterráneos, sentí que descendía literalmente al infierno. El primer sótano estaba dividido en varias secciones. Había una bodega de vinos con más de 5,000 botellas de las mejores cosechas del mundo. Había una sala de comunicaciones con equipos de última generación para interceptar frecuencias de radio de la policía y el ejército. Y había una cámara blindada donde se guardaba el efectivo,
toneladas de dólares apilados en billetes de 100. Pero más allá de todo eso, al final de un pasillo largo y mal iluminado, estaba la habitación que llamaban el quirófano. El quirófano era el lugar donde el Botox interrogaba personalmente a sus enemigos. El nombre era un recordatorio de su pasado como cirujano, y las herramientas que utilizaba también lo eran. Aquella noche, habían capturado a un contador que había intentado robar dinero de la organización. Lo tenían atado a una camilla de acero inoxidable, desnudo, temblando de terror. El Botox entró vistiendo una bata quirúrgica verde, guantes de látex y una mascarilla, como si fuera a realizar una operación médica legítima. Me ordenó que permaneciera junto a la puerta, que observara, que aprendiera. Lo que siguió durante las siguientes 4 horas fue algo que todavía me persigue en pesadillas. El Botox utilizó su conocimiento de anatomía para infligir el máximo dolor posible, sin permitir que el hombre perdiera la conciencia. Cortaba, cauterizaba, inyectaba sustancias que amplificaban el dolor, y todo el tiempo hablaba con una calma espeluznante sobre la importancia de la lealtad, sobre las consecuencias de la traición. Cuando finalmente el contador confesó dónde había escondido el dinero robado, el Botox le agradeció cortésmente y luego le cortó la garganta con un bisturí, tan tranquilo como si estuviera firmando un cheque. Esa noche, cuando regresé a mi habitación en el ala de seguridad de la mansión, vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Me miré en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Pensé en huir, en escapar esa misma noche, pero sabía que era imposible. Los sistemas de seguridad de la mansión no solo estaban diseñados para mantener afuera a los enemigos, también para mantener adentro a los que sabían demasiado. Además, mi familia todavía vivía en Reynosa. Mi esposa había dado a luz un mes antes, y el Botox me había felicitado personalmente. Me había regalado un reloj de oro y había prometido que mi hijo tendría una beca para estudiar en cualquier universidad del mundo cuando creciera. Era su forma de recordarme que sabía exactamente dónde encontrar a las personas que me importaban. Con el tiempo, me fui adaptando. No porque aceptara lo que sucedía en aquella mansión, sino porque entendí que la única forma de sobrevivir era convertirme en parte de la maquinaria. Aprendí a mirar sin ver, a escuchar sin oír, a estar presente sin estar realmente ahí. Me gané la confianza de el Botox siendo eficiente, discreto y aparentando una lealtad absoluta que nunca sentí. Poco a poco fui ascendiendo en la jerarquía de seguridad, hasta convertirme en el hombre que conocía todos los secretos de la mansión, todas las rutas de escape, todos los escondites, todos los horrores que se ocultaban detrás de aquellas paredes perfectamente pintadas. El segundo sótano era algo que muy pocos conocían. Para acceder había que atravesar una puerta blindada cuya combinación solo conocíamos el Botox, su mano derecha conocida como el ingeniero, y yo. Detrás de esa puerta había un túnel de 200 metros que conducía a una red de pasajes subterráneos. Estos túneles habían sido construidos durante 2 años por trabajadores que nunca volvieron a ver la luz del día. Conectaban la mansión con 3 salidas diferentes, una casa de seguridad a 5 kilómetros de distancia, un rancho ganadero que servía como fachada y una bodega abandonada cerca de la frontera con Estados Unidos. El Botox había invertido más de $12 millones en esta red de escape, porque sabía que algún día podría necesitarla. Pero los túneles no solo servían para escapar, también servían para traer mercancía sin ser detectados y para hacer desaparecer cosas y personas que no debían existir. Los blancos de Troya tenían una regla sagrada que el Botox repetía constantemente. No existimos. Todo el imperio estaba construido sobre la premisa de la invisibilidad. Los negocios legítimos funcionaban con gerentes que no tenían idea de quiénes eran los verdaderos dueños. Los envíos de droga se hacían a través de rutas que cambiaban semanalmente. Los sicarios operaban en células independientes que no se conocían entre sí. Y la mansión, el corazón de todo el imperio, oficialmente no existía. No aparecía en ningún registro de propiedad, no tenía dirección postal,
No recibía servicios de ninguna compañía. La electricidad venía de generadores propios y paneles solares. El agua se extraía de pozos profundos. Las comunicaciones se hacían a través de sistemas satelitales encriptados. Para el mundo exterior, aquel terreno de 20 hectáreas era simplemente un pedazo de desierto sin valor. El Botox tenía un ritual que realizaba cada mañana sin falta. A las 6 en punto, antes de que saliera el sol, se levantaba y caminaba hasta una capilla privada que había construido en el ala oeste de la mansión. La capilla era una réplica en miniatura de una iglesia colonial mexicana, con un altar cubierto de pan de oro y vitrales que representaban escenas bíblicas. Pero en lugar de santos católicos tradicionales, el Botox había encargado figuras personalizadas de la Santa Muerte, vestida con túnicas de diferentes colores según la petición: negra para la protección, roja para el amor, dorada para la prosperidad. Cada mañana encendía veladoras, quemaba copal y rezaba durante exactamente 30 minutos. Yo debía esperarlo afuera de la capilla, asegurándome de que nadie lo interrumpiera durante su comunión con la muerte. Una vez me confesó que había hecho un pacto con ella, que le había prometido 100 almas a cambio de invulnerabilidad. Cuando me lo dijo, ya había cumplido ampliamente su parte del trato. Los negocios de los blancos de Troya abarcaban mucho más que el narcotráfico. El Botox había diversificado su imperio hasta convertirlo en un pulpo con tentáculos en todas las industrias imaginables. Tenían el control de más de 30 clínicas de estética en todo el norte de México, que funcionaban como máquinas perfectas de lavado de dinero. Cada mes, estas clínicas reportaban miles de procedimientos ficticios, liposucciones, rinoplastias, aumentos de busto que nunca se realizaron, pero que generaban facturas perfectamente legales. El dinero sucio entraba como pagos de pacientes inexistentes y salía limpio como ganancias declaradas ante Hacienda. También controlaban una red de gimnasios y spas que operaban bajo el mismo principio, además de restaurantes, bares, estacionamientos y hasta una cadena de tintorerías que se había expandido por toda la frontera. Pero el negocio principal seguía siendo la metanfetamina. Los blancos de Troya habían perfeccionado un proceso de producción que les permitía crear cristal de una pureza superior al 95%, algo casi imposible de lograr con los métodos tradicionales. El secreto estaba en los químicos que conseguían a través de contactos en la industria farmacéutica china, y en los cocineros que el Botox había reclutado de universidades y laboratorios legítimos. Les pagaba salarios de ejecutivos corporativos a cambio de su silencio y su conocimiento. Los laboratorios estaban ubicados en lugares remotos, en ranchos abandonados, en minas clausuradas, incluso en barcos que navegaban en aguas internacionales. La producción mensual superaba las 2 toneladas, con un valor en las calles de más de $100 millones. La mansión funcionaba como el centro de comando de todo este imperio. Había una sala de guerra en el primer sótano donde se monitoreaban en tiempo real los movimientos de la policía, el ejército y los carteles rivales. Tenían informantes en todas las agencias de seguridad del país, desde agentes de tránsito hasta generales del ejército. Cada semana, el Botox recibía reportes detallados sobre las operaciones que se planeaban contra su organización y siempre estaba 2 pasos adelante. Cuando el ejército organizaba un operativo, sus hombres ya habían vaciado el objetivo horas antes. Cuando la DEA rastreaba un cargamento, la ruta ya había sido modificada. Era como jugar ajedrez contra alguien que podía ver todos tus movimientos antes de que los hicieras. Durante mis años en la mansión, vi pasar a decenas de mujeres por la vida del Botox. Ninguna duraba más de unos meses. Las elegía jóvenes, siempre menores de 25 años, siempre hermosas, siempre dispuestas a todo por el lujo y el poder que él representaba. Las instalaba en suites del segundo piso, les compraba todo lo que pedían, las exhibía en sus fiestas como trofeos, pero eventualmente se aburría de ellas y entonces desaparecían. Algunas fueron enviadas lejos con dinero suficiente para empezar una nueva vida, con la advertencia de que si alguna vez hablaban, sus familias pagarían las consecuencias. Otras no tuvieron tanta suerte.
Aprendí a no preguntar sobre el destino de las que simplemente dejaban de aparecer de un día para otro. El ingeniero era el segundo al mando de la organización y el único hombre al que el Botox parecía respetar genuinamente. Se conocían desde antes de que existieran los Blancos de Troya, desde los días de la clínica en Monterrey. El ingeniero había sido un desarrollador de software que cayó en desgracia después de un escándalo de fraude informático. El Botox le había ofrecido una segunda oportunidad y, a cambio, había recibido una lealtad absoluta y un genio tecnológico que transformó la organización. El ingeniero había diseñado todos los sistemas de seguridad de la mansión, las comunicaciones encriptadas, las redes de lavado de dinero digital, los métodos para mover grandes cantidades de efectivo sin dejar rastro. Era un hombre flaco, de lentes gruesos y aspecto insignificante, pero su cerebro valía más que 100 sicarios. Vivía en un ala separada de la mansión, rodeado de computadoras y pantallas, y rara vez salía de su cueva tecnológica, excepto cuando el Botox lo convocaba para reuniones importantes. Las guerras con otros carteles eran una constante, pero el Botox prefería ganarlas sin disparar una sola bala. Su estrategia favorita era la infiltración. Enviaba a sus hombres más confiables a trabajar para organizaciones rivales, a ganarse su confianza durante meses o años, hasta que llegaba el momento de activarlos. Entonces, en una sola noche, los infiltrados eliminaban a los líderes enemigos, robaban su información, vaciaban sus cuentas y desaparecían como fantasmas. Después de cada operación exitosa, el Botox organizaba una fiesta en la mansión para celebrar. Los trofeos de guerra se exhibían en una habitación especial, fotografías de enemigos caídos, armas confiscadas, documentos que probaban su victoria. Lo llamaba su Museo de la Conquista, pero no todas las batallas se ganaban. En el año 2012, una guerra territorial con el Cartel del Golfo dejó más de 200 muertos en ambos bandos durante un periodo de 6 meses. Las calles de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se convirtieron en campos de batalla donde los tiroteos eran cotidianos. El Botox respondió con una brutalidad que incluso a mí me horrorizó. Ordenó que los cuerpos de los sicarios enemigos fueran exhibidos en puentes y plazas públicas, con mensajes escritos en cartulina que advertían sobre el destino de quienes se atrevieran a desafiarlo. Durante esos meses, la mansión se convirtió en una fortaleza bajo asedio permanente. Duplicamos la guardia, restringimos las entradas y salidas, y el Botox dormía en un cuarto seguro del sótano, rodeado de concreto reforzado y una docena de guardaespaldas. Fue durante esa guerra cuando conocí el verdadero alcance de la crueldad de el Botox. Capturamos a un grupo de sicarios enemigos que habían intentado emboscar uno de nuestros cargamentos. En lugar de simplemente eliminarlos, el Botox decidió usarlos como mensaje. Los mantuvo vivos durante semanas en el quirófano del sótano, grabando videos de sus interrogatorios y torturas que luego enviaba a los líderes del cartel rival. Los obligaba a confesar crímenes que habían cometido, a revelar información sobre sus familias, a pedir perdón mirando a la cámara. Cuando finalmente morían, sus cuerpos eran enviados de vuelta en pedazos, cada parte acompañada de una nota escrita a mano por el Botox, con citas bíblicas sobre la venganza divina. La guerra terminó cuando el líder del Cartel del Golfo aceptó una tregua y cedió el control de varias rutas estratégicas. El Botox había ganado, pero el precio había sido altísimo. La vida en la mansión tenía sus propias reglas y rituales. Había un código de conducta estricto que todos debíamos seguir. No se permitían teléfonos celulares personales dentro de la propiedad. Todas las comunicaciones se hacían a través de dispositivos proporcionados por el ingeniero, que podían ser monitoreados en cualquier momento. No se permitía hablar de lo que sucedía dentro de los muros con nadie del exterior, ni siquiera con familiares. Las visitas al exterior estaban limitadas y siempre supervisadas. Y sobre todo, no se permitía cuestionar ninguna orden de el Botox, por más brutal o irracional que pareciera. La desobediencia se castigaba con la muerte, sin excepciones, sin segundas oportunidades. El personal de la mansión incluía más de 100 personas en cualquier momento dado.
Había guardias de seguridad que patrullaban el perímetro en turnos de 8 horas. Había cocineros que preparaban comidas dignas de restaurantes de 5 estrellas. Había jardineros que mantenían los extensos jardines impecables, sin saber que debajo de algunos de esos jardines había fosas comunes. Había doncellas que limpiaban las habitaciones y cambiaban las sábanas de seda. Había mecánicos que mantenían la flota de vehículos blindados. Había enfermeras que atendían cualquier emergencia médica. Y había un pequeño ejército de sicarios listos para movilizarse en cualquier momento. Todos vivían dentro de la propiedad o en casas de seguridad cercanas. Todos estaban atados a la organización de por vida. Una de las cosas que más me perturbaba de El Botox era su obsesión con la apariencia. Tenía un quirófano privado en el segundo piso, donde un cirujano de confianza le realizaba procedimientos estéticos regularmente. Cada 2 meses se inyectaba Botox en la frente, alrededor de los ojos, en las comisuras de los labios. Cada 6 meses se sometía a tratamientos con láser para eliminar manchas y arrugas. Una vez al año viajaba secretamente a una clínica en Suiza para procedimientos más invasivos, estiramientos faciales, implantes en las mejillas, liposucción en el cuello. El resultado era un rostro que parecía una máscara de cera, demasiado perfecto para ser real, demasiado inmóvil para parecer humano. Pero él estaba convencido de que su apariencia era una herramienta de poder, que un líder debía proyectar juventud, fuerza, invencibilidad. Los jardines de la mansión eran un mundo aparte. Había un laberinto de setos perfectamente podados que el Botox había diseñado personalmente, inspirándose en los jardines de Versalles. En el centro del laberinto había una fuente con otra estatua de bronce con su rostro, esta vez representándolo como un emperador romano. Había un zoológico privado con animales exóticos, tigres de Bengala, leones africanos, un par de panteras negras, varias especies de serpientes venenosas, incluso un cocodrilo que el Botox había nombrado Venganza. Los animales no eran mascotas, eran herramientas de intimidación. Más de una vez, escuché historias sobre enemigos que habían sido arrojados a las jaulas de los felinos como castigo. Los jardineros tenían órdenes estrictas de mantener todo impecable, porque el Botox creía que la belleza exterior era un reflejo del poder interior. La biblioteca de la mansión era una de las habitaciones más impresionantes. Ocupaba 2 pisos conectados por una escalera de caracol de hierro forjado, con estantes de caoba que llegaban hasta el techo, cubiertos de miles de libros. El Botox se jactaba de haber leído cada uno de ellos, aunque yo dudaba que fuera cierto. Su colección incluía primeras ediciones de clásicos literarios, tratados de filosofía, biografías de conquistadores y dictadores, manuales de estrategia militar y una sección especial dedicada a libros sobre la Santa Muerte y rituales de protección. Había un escritorio antiguo frente a la ventana donde a veces pasaba horas escribiendo en un diario personal que guardaba bajo llave. Una vez me preguntó si yo leía, y cuando le confesé que apenas había terminado la preparatoria, me regaló un libro sobre Maquiavelo y me ordenó que lo leyera. Dijo que un hombre que no entiende el poder está condenado a ser su víctima. Las fiestas en la mansión eran eventos legendarios que duraban días enteros. El Botox invitaba a cientos de personas, narcotraficantes aliados, políticos corruptos, empresarios cómplices, modelos, actrices de telenovelas, cantantes de corridos que componían canciones en su honor. La comida era preparada por chefs traídos especialmente desde Monterrey y Ciudad de México. El alcohol incluía champañas de miles de dólares por botella y tequilas añejos de colección. La música era en vivo, con bandas completas que tocaban hasta el amanecer. Y por supuesto, había drogas en abundancia, cocaína de la más pura, pastillas de éxtasis, cristal de sus propios laboratorios. Durante esas noches, la mansión se transformaba en un carnaval de excesos donde todo estaba permitido, donde las reglas de la sociedad normal quedaban suspendidas. Yo debía coordinar la seguridad durante esas fiestas, lo cual significaba estar alerta toda la noche, mientras todos los demás se perdían en el desenfreno.
Recuerdo una fiesta particular en la que un senador de la República bebió tanto que comenzó a alardear sobre las protecciones que brindaba a la organización, mencionando nombres y fechas que deberían haber permanecido en secreto. El Botox escuchó todo con una sonrisa helada, asintiendo amablemente, incluso brindando con el senador. A la mañana siguiente, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, el Botox me llamó a su oficina. Me ordenó que averiguara todo sobre la vida del senador, su familia, sus amantes, sus secretos, sus debilidades. 2 semanas después, el senador recibió un paquete anónimo con fotografías comprometedoras y grabaciones de sus propias declaraciones durante la fiesta. Nunca más volvió a abrir la boca sobre temas que no le concernían, y su lealtad a la organización se solidificó por el terror. El paso de los años fue endureciéndome de formas que nunca imaginé. Aprendí a presenciar horrores sin inmutarme, a participar en crímenes diciéndome a mí mismo que no tenía opción, a mentirle a mi esposa cada vez que regresaba a casa, con las manos manchadas de sangre invisible. Mi hijo creció creyendo que su padre era un simple empresario de seguridad privada, sin saber que el dinero que pagaba su escuela de élite y sus juguetes caros venía de la muerte y el sufrimiento de cientos de personas. A veces, cuando lo veía dormir, sentía que el peso de mis pecados me aplastaría, que eventualmente el universo cobraría su precio. Pero entonces amanecía otro día, y yo volvía a la mansión, y el ciclo continuaba. El año 2014 marcó el comienzo del fin, aunque entonces no lo sabíamos. El gobierno estadounidense había puesto a los blancos de Troya en su lista de organizaciones criminales prioritarias, lo que significaba recursos ilimitados para rastrear nuestras operaciones. La DEA había comenzado a infiltrar informantes en nuestras redes de distribución. El FBI estaba congelando cuentas bancarias en paraísos fiscales que creíamos intocables. Y dentro de México, la presión política estaba forzando al gobierno a tomar acciones más agresivas contra los carteles. El Botox respondió aumentando la violencia, eliminando a cualquiera que sospechara pudiera ser informante, cerrando operaciones que habían funcionado durante años y preparando contingencias para una eventual caída. Fue entonces cuando el Botox comenzó a construir su legado final. Contrató a un arquitecto para diseñar un mausoleo en los terrenos de la mansión, una estructura subterránea que rivalizaría con las tumbas de los faraones egipcios. El plan era crear un espacio donde su cuerpo descansaría por la eternidad, rodeado de los símbolos de su poder, armas bañadas en oro, fajos de dólares, joyas y los cráneos de sus enemigos más notables conservados en relicarios de plata. El mausoleo tendría su propia capilla dedicada a la Santa Muerte, con veladoras que arderían perpetuamente alimentadas por gas natural. Yo supervisé parte de la construcción, observando cómo los trabajadores excavaban cada vez más profundo en la tierra, creando un monumento a la megalomanía de un hombre que se creía inmortal. La paranoia de El Botox se intensificó durante esos años. Comenzó a desconfiar de todos, incluso de sus colaboradores más cercanos. Ordenó que se instalaran cámaras ocultas en todas las habitaciones de la mansión, incluyendo los dormitorios del personal. Contrató a un equipo de analistas que monitoreaban las comunicaciones de todos los empleados, buscando cualquier señal de deslealtad. Las ejecuciones internas se volvieron más frecuentes. Un contador que había hecho una pregunta incómoda, un guardia que había sido visto hablando con un desconocido, una empleada doméstica que había usado su teléfono personal para llamar a un familiar. Cada muerte era presentada como una lección necesaria, una demostración de que nadie estaba por encima de la lealtad absoluta al patrón. Yo sabía que eventualmente la paranoia de El Botox me alcanzaría. No importaba cuántos años de servicio tuviera, cuántas muestras de lealtad hubiera dado, cuántos secretos guardara. En su mente enferma, todos éramos potenciales traidores esperando el momento oportuno para traicionarlo. Comencé a preparar mi escape en secreto, guardando pequeñas cantidades de efectivo en escondites fuera de la mansión, memorizando rutas de escape que nadie más conocía, estableciendo contactos con personas que podrían ayudarme a desaparecer cuando llegara el momento.
Todo esto mientras mantenía una fachada perfecta de lealtad inquebrantable, sabiendo que el más mínimo desliz significaría mi muerte. El principio del fin llegó una noche de agosto de 2015. Recibimos información de que un convoy del ejército mexicano se dirigía hacia la mansión, apoyado por agentes de la DEA y helicópteros de reconocimiento. Alguien había hablado, alguien había revelado la ubicación exacta de la propiedad que supuestamente no existía. El Botox no perdió la calma. Con una frialdad que todavía me eriza la piel, dio órdenes para activar el protocolo de evacuación. Los documentos más comprometedores fueron incinerados en minutos. El dinero en efectivo fue cargado en camionetas que partieron hacia casas de seguridad. El ingeniero borró los servidores principales y destruyó los discos duros, y el Botox, junto con su círculo más cercano, descendió al segundo sótano para escapar a través de los túneles secretos. Yo debía acompañarlo. Era mi deber como jefe de seguridad personal, pero en ese momento tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mientras todos corrían hacia los túneles, yo me desvié hacia la salida de emergencia del ala este, una puerta oculta que conducía a un garaje subterráneo que solo yo conocía. Tomé una camioneta blindada, cargada con $1 millón en efectivo que había escondido durante meses para este momento exacto, y manejé hacia la frontera mientras escuchaba por radio cómo el ejército tomaba la mansión. Lo último que supe fue que el Botox había escapado exitosamente, que los túneles habían cumplido su propósito, que la serpiente había perdido su guarida, pero no su cabeza. Los días siguientes fueron los más aterradores de mi vida. Crucé la frontera hacia Estados Unidos usando documentos falsos que había preparado con anticipación. Me escondí en moteles de mala muerte, pagando en efectivo, evitando cámaras, cambiando de vehículo cada pocos días. Sabía que los blancos de Troya me estaban buscando, que mi traición había sido descubierta, que había un precio por mi cabeza que seguramente alcanzaba varios millones de dólares. Me comuniqué con mi esposa una sola vez para decirle que desapareciera con nuestro hijo, que tomara el dinero que había escondido para ella y huyera a un lugar donde nadie los encontrara. Nunca volví a verla, nunca volví a escuchar su voz. Ese fue el precio de mi libertad. Busqué protección en el único lugar que podía ofrecérmela, el gobierno estadounidense. Me entregué a la DEA ofreciendo toda la información que tenía sobre los blancos de Troya, a cambio de inmunidad y protección de testigos. Durante meses fui interrogado por agentes que no podían creer la cantidad de detalles que conocía sobre la organización. Les hablé de la mansión, de los túneles, de los laboratorios, de las rutas de distribución, de los políticos y funcionarios comprados, de los crímenes que había presenciado y de los que había participado. Mi testimonio condujo a la detención de más de 50 personas, incluyendo a varios colaboradores cercanos de El Botox. Pero él seguía libre, moviéndose como un fantasma por México, reconstruyendo su imperio desde las sombras. Me dieron una nueva identidad, un nuevo rostro cortesía de la cirugía plástica que irónicamente recordaba las obsesiones de El Botox, y una nueva vida en un lugar que no puedo revelar. Han pasado años desde entonces, años de mirar constantemente sobre mi hombro, de despertarme con pesadillas donde el Botox me encuentra y me arrastra de vuelta al quirófano del sótano. Sé que los blancos de Troya siguen activos, que han reconstruido parte de su poder bajo nuevos nombres y nuevas estructuras. Sé que el Botox eventualmente fue capturado en el año 2018, que está encerrado en una prisión de máxima seguridad, pero también sé que su red de influencia sigue intacta, que todavía hay personas buscándome. La mansión que fue mi hogar y mi prisión durante 7 años fue demolida por el gobierno mexicano. Supuestamente querían borrar toda evidencia de su existencia, pero yo sé la verdadera razón. Nadie quería que se descubrieran todos los horrores enterrados en aquellos terrenos. Los jardines perfectos que ocultaban fosas comunes, el zoológico de bestias que había devorado a seres humanos, el quirófano donde se cometieron atrocidades que desafían la imaginación, el mausoleo a medio construir que iba a ser el monumento final a la megalomanía de un monstruo. Todo fue reducido a escombros y polvo,
Pero los fantasmas permanecen, los ecos de los gritos que nunca serán escuchados, las historias que nunca serán contadas. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche de 2008 hubiera rechazado la oferta de trabajo, si hubiera encontrado otra forma de mantener a mi familia, si hubiera preferido la pobreza honesta a la riqueza manchada de sangre. Probablemente estaría muerto, eliminado por saber demasiado sobre el sistema corrupto que rechacé. O tal vez habría encontrado un camino diferente, una vida donde pudiera mirarme al espejo sin sentir asco, donde pudiera abrazar a mi hijo sin preguntarme si las manos que lo sostienen merecen tocarlo. Pero la historia no se puede reescribir, solo se puede contar, y esa es la razón por la que finalmente he decidido hablar. El Botox creía que era un dios, que había construido un imperio indestructible, que su legado perduraría por generaciones. Pero al final era solo un hombre enfermo de poder y vanidad, un monstruo que creó otros monstruos a su imagen. Su mansión, su Olimpo, no era más que una cárcel de lujo donde todos éramos prisioneros de su locura. Ahora esa mansión no existe, y el Botox envejece detrás de las rejas de una celda, sin acceso a sus cirujanos y sus tratamientos, su rostro finalmente mostrando la edad que tanto luchó por ocultar. Me dicen que se ha vuelto irreconocible, que el hombre que conocí ha desaparecido debajo de arrugas y manchas, que su cuerpo lo ha traicionado de la manera que más temía. Yo también he envejecido, aunque de maneras diferentes. Las cicatrices que cargo no son visibles en mi rostro, sino en mi alma. Cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a caminar por los pasillos de aquella mansión, vuelvo a escuchar los gritos del quirófano, vuelvo a sentir el peso del dinero ensangrentado en mis manos. No busco perdón, porque sé que no lo merezco. Lo que busco es algo más modesto, que esta historia sirva como advertencia, que alguien que esté considerando entrar en ese mundo escuche mis palabras y elija un camino diferente, porque una vez que cruzas esa puerta, una vez que aceptas ser parte de esa maquinaria, ya no hay vuelta atrás, solo hay supervivencia, hasta que un día la muerte te alcanza, ya sea en forma de bala, de prisión o de la lenta agonía de vivir con lo que has hecho. La mansión de El Botox fue mi escuela, mi templo, mi infierno particular. Aprendí lecciones que ningún libro podría enseñar, vi cosas que ningún ser humano debería presenciar, hice cosas que ninguna penitencia podría borrar. Pero sobreviví, que es más de lo que pueden decir muchos de los que pasaron por aquellas puertas. Y ahora, desde mi escondite anónimo en algún rincón del mundo, finalmente he encontrado el valor para contar esta historia, para arrancar la máscara de aquel imperio de vanidad y violencia, para mostrar lo que realmente sucedía detrás de las paredes de mármol y las fuentes doradas. Esta es la verdad sobre la mansión de El Botox, el líder de los blancos de Troya. Una verdad que muchos prefirieron olvidar, que muchos pagaron con sus vidas por conocer, que yo cargo como una cruz invisible cada día de mi existencia. No espero comprensión ni simpatía, solo espero que estas palabras lleguen a quienes necesitan escucharlas, que sirvan como espejo para aquellos que creen que el camino del crimen puede traer felicidad o poder verdadero. Porque al final, todos los que habitamos aquella mansión éramos esclavos, esclavos del dinero, esclavos del miedo, esclavos de un hombre que se creía Dios, pero que resultó ser el más esclavo de todos, prisionero de su propia vanidad, hasta el día en que la realidad finalmente lo atrapó. Y si algo he aprendido en todos estos años de huida y reflexión, es que ninguna mansión, por más lujosa que sea, puede ocultar para siempre los horrores que alberga. Tarde o temprano los muros caen, los secretos salen a la luz, y los que construyeron sus imperios sobre sangre terminan ahogándose en ella. El Botox construyó su Olimpo creyendo que sería eterno, pero el Olimpo ya no existe, y él no es más que un anciano desfigurado en una celda de concreto, esperando una muerte que llega más lento de lo que desearía. Esa es la verdadera historia de la mansión, la historia que nadie quería contar, la historia que finalmente he decidido revelar al mundo. Mi nombre verdadero morirá conmigo,
enterrado junto con todos los otros secretos que todavía guardo. Pero esta verdad, al menos esta pequeña porción de verdad, ahora le pertenece a quien quiera escucharla. Hagan con ella lo que quieran, pero nunca olviden que detrás de cada corrido glorificador, detrás de cada narconovela romanticizada, detrás de cada noticia que trata el narcotráfico como un espectáculo, hay historias como esta. Historias de sufrimiento, de sangre, de almas destruidas y vidas desperdiciadas. Historias que merecen ser contadas, aunque duelan, aunque incomoden, aunque nos obliguen a mirar la oscuridad que habita en el corazón del ser humano. La mansión de El Botox fue muchas cosas. Un palacio de excesos, una fortaleza de paranoia, un templo de la muerte, una prisión de lujo, un teatro del horror. Pero sobre todo, fue un espejo donde todos los que la habitamos pudimos ver reflejada nuestra propia oscuridad, la facilidad con la que vendimos nuestras almas por dinero y supervivencia, la rapidez con la que nos convertimos en cómplices de lo imperdonable. Ese espejo se rompió hace años, cuando los bulldozers demolieron las paredes y enterraron los escombros bajo toneladas de tierra. Pero los reflejos permanecen, grabados en la memoria de los que sobrevivimos, esperando el momento de ser finalmente revelados. Este es ese momento. Esta es mi confesión. Esta es la impactante historia de la mansión de El Botox, contada por alguien que estuvo ahí, que vio todo, que fue parte de todo, y que carga con ese peso cada segundo de cada día desde entonces. No busco redención, porque no creo que exista para mí. Solo busco que esta verdad sea conocida, que estos muertos tengan al menos el reconocimiento de haber existido, que este capítulo de la historia del narcotráfico mexicano no sea olvidado ni romanticizado, porque olvidar sería traicionar a los que sufrieron, y romantizar sería repetir el mismo ciclo de violencia que consumió a El Botox y a todos los que cayeron en su órbita. La historia termina aquí, pero las consecuencias continúan. En algún lugar de México, nuevos imperios se construyen sobre los escombros de los antiguos. Nuevos jóvenes son reclutados con promesas de dinero fácil y poder ilimitado. Nuevas mansiones se llenan de secretos oscuros y jardines que ocultan horrores. Y nuevos hombres como El Botox se miran en el espejo cada mañana, convencidos de que serán diferentes, de que ellos sí lograrán escapar del destino que espera a todos los que eligen este camino. Pero la historia se repite, siempre se repite, hasta que alguien tenga el valor de romper el ciclo. Yo no fui ese alguien mientras estuve adentro. Fui un cobarde que eligió la supervivencia sobre la justicia, que se convirtió en cómplice por miedo y necesidad. Pero ahora, desde la distancia segura de mi exilio, puedo al menos ofrecer estas palabras como advertencia, como testimonio, como una pequeña luz en la oscuridad de un mundo que prefiere no ver. Si esta historia salva aunque sea a una persona de caer en el mismo infierno que me atrapó a mí, entonces habrá valido la pena romper el silencio de todos estos años. La mansión de El Botox ya no existe, pero su sombra permanece, proyectada sobre todos los que la habitamos, sobre todos los que conocieron sus secretos, sobre todos los que prefirieron mirar hacia otro lado, mientras se cometían atrocidades innombrables detrás de sus muros. Esta es la verdad que nadie quería escuchar, la historia completa de un imperio de vanidad y sangre que finalmente cayó bajo el peso de sus propios pecados. Recuérdenla, aprendan de ella, y sobre todo, no permitan que se repita. Porque cada vez que un joven acepta trabajar para un cartel creyendo que será diferente, la mansión de El Botox vuelve a construirse. Cada vez que la sociedad glorifica a los narcotraficantes como figuras de poder y respeto, los muros de mármol vuelven a levantarse. Y cada vez que preferimos ignorar la realidad del narcotráfico en favor de las fantasías que nos venden en canciones y series de televisión, estamos poniendo otro ladrillo en esa construcción de horror que nunca debería haber existido. Esta es mi verdad. Esta es mi penitencia. Esta es la historia de la mansión de El Botox, líder de los blancos de Troya, contada por fin en toda su terrible realidad. Que Dios o la Santa Muerte, o lo que sea que exista más allá de esta vida,
tenga piedad de todos nosotros. Porque después de lo que vi en aquella mansión, ya no estoy seguro de que la piedad exista en este mundo.